hay una casa junto a la mía que está años vacía. Y le dice, ¿y de qué puedo platicar con usted? Listo. Y dice, pues de los chismes de aquí. Dice, Mis amados hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Se me hizo temprano, ¿verdad? Como siempre, Dios les bendiga, sean bienvenidos a esta transmisión. Ministerios Bosque Clama pues está comprometido con la palabra del Señor y recuerde que todos los miércoles a las 6 de la tarde, 6 y cachito, ¿verdad? 6 y cachito, estamos aquí reuniéndonos de manera virtual y de manera presencial también. Le damos a usted y a todos ustedes la más cordial bienvenida. Estamos estudiando los atributos de Dios, estamos en la lección número 3, los atributos de Dios, y hoy vamos a ver un atributo maravilloso y fundamental, y bueno, pues le animo a que se conecte, a que se enchufe y que se prepare con nosotros, saque su Biblia, saque su libreta, ponga ahí, deje algunas cositas por ahí, acompáñenos. Vamos a mandar nuestras ligas, regáleme unos segunditos y por ahorita ahí nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Bien, bien, bien? bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el alpinismo? Bien, bueno. Interesante, muy bueno, ¿verdad? Sí, oigan, yo me mandaron por ahí un dato del tormentón, que me dijeron, no, va a haber, me mandaron el meteorológico. Y digo, oye, no me espante, ¿no? O sea, yo, todo paniqueado, porque dije, oye, me va a agarrar el agua, y pues bueno, a mí lo único que me preocupa, de verdad, humanamente, lo único que me preocupa es que se desenchufe aquí el módem, pero de ahí en fuera, todo lo demás, muy padre, todo lo demás muy padre. Entonces lo vamos a compartir por acá en el grupo, acá. Vamos a compartir también acá en WhatsApp. Recuerda que también estamos en el perfil de Ministerios Bosque Clama, ahí lo puede ver, los comentarios los vamos a estar llevando por ahí, los puntos de la clase, las citas. Hoy vamos a ver Biblia, pero mire, así porque esto va a estar bueno, así que si tiene Biblia, sáquela, y si no tiene, pues júntese con un cristiano, porque va a estar muy bueno. Vamos a llevar Biblia, pero sabroso, bonito, como nos gusta de este lado, nos gusta bastante llevar, y pues ya iniciamos. Dios, ahí está. Ahí me chiflan, sí se escucha, ¿verdad? Porque la semana pasada se me durmió el gallo y tenía ahí medio enchufado aquí esta cosa. Sí se escucha, por eso cheque. Sí, gracias, porque dije a la mera hora me va a pasar la de la semana pasada y no quiero. Ya estamos, no se me desespere. Listo, ya está, ¿verdad? Muy bien, pues para todos aquellos que se decidieron quedar en casita para no mojarse, se están perdiendo se está perdiendo de la coinonía, se está perdiendo aquí de la reunión casera bonita, y sobre todo de los ricos, de las ricas viandas que nos damos después de la sesión. Con cafecito, tecito, lo que se presente, ¿verdad? Siempre somos muy bendecidos en ese aspecto. Muy bien, pues ya están lanzadas las ligas y ya estamos todos más que listos, ¿verdad? Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en un texto que vamos a estar repasando mucho ahorita en los puntos que vamos a ver. Vamos a Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. Le voy a dar lectura y posteriormente pues nos encomendaremos al Señor en oración. Acompáñenme ahí en casita también en oración y con las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra de nuestro Señor. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a orar.
Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias porque los miércoles son días en los cuales creo yo que tú abres, Señor, los cielos y tu nube, Señor, desciende sobre nosotros y sobre este lugar. Y te pido, Señor, que hoy tu presencia, Señor, esté con nosotros a través de tu Espíritu Santo, despertando nuestro entendimiento, nuestro ánimo, nuestra búsqueda de ti, nuestra mente, nuestro corazón, dándole hambre al alma, Señor, por ti mismo, Señor, por conocerte más. Señor, sea que haya lluvia o no haya lluvia, Señor, nosotros aquí estamos presentes, Señor, presentes contigo, porque nuestro compromiso no es con los hombres, es contigo, Señor, acerca de perseverar en tu palabra, Señor. Estamos preparando el camino porque sabemos, Señor, que el que ha prometido venir, vendrá. Señor, ojalá y tú nos encuentres como tú, Señor, nos has encomendado, Señor, proclamando, sembrando, Señor, y cosechando el fruto, Señor, de tu palabra. Padre, en este estudio, Señor, bendice a todos mis hermanas, Señor, presentes. Bendice, Señor, también a mis hermanos y hermanas ausentes, Señor, a través de la distancia, en lo digital. Y sobre todo, asísteme, Señor, con tu gracia para poder exponer más allá lo que yo no tengo nada que decir, Señor, sino exponer lo que tú has dado, Señor, a través de tu palabra. No hay más, Señor. Tu palabra es suficiente. Te pido que tu gracia esté también con mi hermana Carla, Señor, en los comentarios y, Señor, en los tiempos que han de venir y en las retransmisiones y en los compartimentos de este mensaje, Señor. Pues bueno, que tu pueblo y aquellos que no son tu pueblo, pero que tú quieres que sean tu pueblo, escuchen este mensaje y crean y se conviertan y se salven. Esa es nuestra oración, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Muy bien, pues vamos a llegar. La semana pasada estuvimos meditando acerca de la rectitud y de la justicia de Dios. De la rectitud y la justicia de Dios. Y dijimos que pues la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Dios es justo, Él es en su naturaleza intrínseca, Él es justo, pero también vimos que la rectitud es la forma en la que Dios ejerce su justicia. Y por ahí les vamos a mandar por ahí unos flyers muy bonitos en los cuales vamos a resumir un poquito el mensaje que hemos visto en las siguientes semanas. Le animo a que lo comparta, ¿verdad? Siempre es de gran bendición estos mensajes visuales. Y hoy vamos a ver un atributo de Dios que creo que es, dentro de todos los atributos, es el atributo. Es un atributo por el cual deberíamos decir amén, deberíamos decir aleluya. Es un atributo que debería elevar nuestro corazón en medio de la incertidumbre de nuestros tiempos. Un atributo que de verdad nos llena el alma, nos abruma la mente. Un atributo que nos hace estar en paz, que nos hace estar en calma, que nos hace mirar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro desde una perspectiva completamente diferente. Y el atributo del que vamos a hablar es de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, al menos como la ha definido el escritor A.W. Pink, dice que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Y es que muchas veces nosotros pensamos que el Altísimo, que nuestro Dios, pensamos que lo conmovemos o que podemos doblegarlo a nuestra voluntad, que podemos convencerlo por medio de sentimentalismos, por medio de caprichos. Hoy corre por ahí una práctica, una pseudodoctrina, porque no tiene base ni fundamento, en la cual las personas decretan, pactan y pretenden manipular a Dios por medio de artificios vanos, hacen toda clase de rituales en los cuales pretenden que por el simple hecho de que el hombre quiera algo, Dios tiene que concederlo, bajo el argumento, bajo el ardid de que nosotros somos hijos del rey y por esa razón pues Dios debe cumplir lo que nosotros queremos.
A veces pensamos de que podemos nosotros manipular a Dios. Incluso los cristianos, a veces volver a los atributos de Dios es esencial, porque a veces nos olvidamos, incluso siendo creyentes serios y cristianos piadosos, nos podemos desviar un poquito. Y ya desviarnos un poquito ya es peligrosito. Porque le comentaba a mi esposa, estaba leyendo un texto del pastor Paul Washer hablando acerca de los atributos de Dios, y él dice que lo más necesario en nuestros púlpitos hoy en día es predicar acerca de los atributos de Dios, que recordemos más quién es Dios, que Él es lo más importante y nosotros no lo somos. Y la soberanía de Dios nos recuerda eso. Él es soberano. Él está por encima de todo, de todos y de cualquier sentimentalismo, capricho o emoción o voluntad de los hombres. Él está por encima de todo eso y como lo hemos visto en el texto de Isaías, su consejo prevalecerá. Su consejo permanecerá y Dios hará todo lo que Él quiera. A veces nosotros suponemos que su omnipotencia, y cuando hablamos de su omnipotencia estamos hablando de este atributo incomunicable de Dios. Ya hemos hablado de lo incomunicable, regrésese a los videos atrasados. Este atributo que solamente le corresponde a Dios, al igual que la soberanía, pensamos que la omnipotencia es un cuento. Decimos, sí, Dios todo lo puede, pero como que lo verbalizamos, pero en esencia no lo creemos. Muchos creyentes piadosos incluso creen que con la oración pueden manipular a Dios. Creen que con el ayuno pueden manipular a Dios. ¿Está bien orar? Sí, claro. ¿Está bien ayunar? Sí, claro. Pero lo que está mal es la motivación detrás de esto, pensando que por hacer esas cosas o por implicar esas cosas en favor de una causa o un deseo, Dios está obligado por fuerza a acceder a ello. Y no es así. No es así. Porque Dios es soberano. Y hablando de la omnipotencia, pues igual también, cuando hablamos, por ejemplo, de la soberanía, yo sé que todos los creyentes dicen, bueno, sí, amén, Dios es soberano. Lo verbalizamos e intelectualmente podemos asentir y decir, sí, Dios es soberano, pero en nuestro corazón aún dudamos acerca de eso. En nuestra vida cotidiana todavía como que palidece ese concepto. Todavía pensamos que hay otros poderes reinantes. Todavía pensamos, nos hace así las rodillitas cuando pensamos en la economía, en la política, en la pandemia, en qué va a ser de nosotros en el fin de mes para llegar a la quincena. Todavía nos tiemblan las rodillitas cuando pensamos en la vida, en la muerte, en la enfermedad, en la salud, acerca de la iglesia. Todavía pensamos que el hombre tiene el hombre puede trastocar los designios de Dios, que el enemigo de nuestras almas, el diablo, puede desbaratar los propósitos de Dios a su antojo. Todavía a veces pensamos en ese sentido que la soberanía de Dios es un concepto teológico, pero no lo bajamos a una sumisión en nuestra vida real. Por eso volver a la soberanía de Dios es importante, porque a veces pensamos que yo soy soberano. A veces repasar la soberanía de Dios es importante porque a veces pensamos que el dinero es el que gobierna. A veces pensamos que es el presidente el que gobierna, y sí, pero gobierna porque Dios se lo permite. A veces pensamos que el diablo gobierna y hasta cierto punto tiene dominio y señorío que Dios le ha permitido en su soberanía tener, cosa que es un tema que a veces algunos cristianos chistan, pero es una realidad bíblica. Hoy, incluso en el progreso y la expansión, todavía incluso en la realidad de que exista el mal y la injusticia, eso es una situación que depende de la soberanía de Dios. Incluso las cosas que nosotros vemos como malas o nefastas dependen
totalmente de la soberanía de Dios. Y cuidado, porque no se nos olvide, y hablamos de eso hace unas semanas, Dios en todo lo que hace es justo y Dios en todo lo que hace es santo. Entonces, cuando hablamos de su soberanía, hablamos de que su soberanía es justa, su soberanía procede en rectitud y su soberanía es santa, justa y recta. No se le olvide eso, porque a veces podemos en nuestras hilvanancias del pensamiento llegar sutilmente a blasfemar y a dudar de quién es el Señor al que buscamos y servimos. Y Martín Lutero le respondía en una de sus cartas al gran humanista holandés Erasmo de Rotterdam, conocido como el Hércules del humanismo. Erasmo de Rotterdam pues nada más fue un pensador, un intelectual, un humanista del Renacimiento medieval. De hecho, nada más y nada menos fue él el que tradujo uno de los textos de la Biblia al griego, del latín al griego. Desdeñó la traducción de San Jerónimo, y de hecho Lutero se basaría para su traducción de la Biblia al alemán en el trabajo de Erasmo. Erasmo era católico, por cierto, para que no se rasguen las vestiduras. Y él nunca se alineó a la Reforma, pero Lutero y Erasmo eran como amigos enemigos y unos gigantes teológicos, intelectuales, brillantes, que ellos tenían muchos choques hablando acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, de la libre voluntad. Y escriben cartas fantásticas al respecto. Pero en una de sus cartas, Lutero le responde a Erasmo y le dice: tu concepto de Dios es demasiado humano. Y a veces nosotros tenemos un concepto de Dios demasiado humano. Nosotros a veces pensamos en Dios como lo pensaban los antiguos griegos. A veces cuando nosotros vemos las películas, a veces vemos a los dioses griegos y decimos, pues como que este barbón se parece mucho a mí. Vemos que los dioses griegos eran violentos, caprichosos, lascivos, borrachos, glotones, inmorales. Veíamos que tenían sus problemas intrafamiliares, veíamos sus conflictos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues los griegos hicieron dioses a su imagen y semejanza, ¿verdad? Su teología, a final de cuentas, estaba basada en una cosmovisión basada en la creación. Por eso sus dioses eran basados en el trueno, el mar, muchas cosas, y ellos lo hacían a su imagen y semejanza. Por eso Pablo, cuando predica en Atenas, pues dice, en todo atenienses me doy cuenta de que son muy religiosos. Nosotros a veces, sí, mexicanos, porque estamos en esta tierra bendita, desde donde usted nos escuche, aquí, pues creo que culturalmente podemos decir que somos cristianos gracias al catolicismo romano, es decir, tenemos una noción de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como que la soberanía de Dios como que se nos hace como, ¿qué es eso? Porque, y listos para ofenderse, ahí voy, escuchaba una predicación muy buena del pastor Josías Grauman, que le hablaba acerca de la divinidad y la humanidad de Cristo. Y decía esto, que nosotros decimos, sí, Jesús es Dios, Jesús es soberano, Jesús me comprende en mi dolor, comprende mi situación de tentación, pero claro, pero Jesús es Dios. Entonces, verbalmente asentimos a la soberanía de Dios, pero mentalmente, espiritualmente, en la práctica lo negamos. Por eso decimos, bueno, sí, Jesús es Dios, pero pues ahí está María. Y María pues es humana. María es la madre de Dios. Fíjese nada más el tamaño de la blasfemia. Y ella sí nos entiende, y como ella nos entiende, pues ella es una intercesora viable, ¿verdad? Porque sufrió como nosotros. No puede ser así. Hebreos nos dice que Él vino en la carne literalmente para poder compartir nuestro dolor. María era humana, siempre fue humana y se murió humana. Listo, ya lo dije. Jesús es Dios y Él se hizo carne y participó
por el plan soberano de nuestros sufrimientos. ¿Y eso fue porque Él tuviera obligación? No. Simplemente porque Él quiso, porque así es la soberanía de Dios. Entonces, basándonos en la definición de Arthur W. Pink, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su soberanía. Y pues a veces así es de pobre nuestro entendimiento de la soberanía y la supremacía de Dios. Y cuando hablamos de la supremacía, pues hablamos de que Dios está por encima. Cuando hablamos de que es soberano, pues hablamos de que Él es Señor. La supremacía absoluta y universal de Dios está en todas las Escrituras. Por ejemplo, primer libro de Crónicas, capítulo 29, dice lo siguiente. Primero de Crónicas 29, del 11 al 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Voy a leer incluso un poquito más atrás del 11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice lo siguiente. Segundo de Crónicas 20, versículo 6 dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Vamos a darnos cuenta que cuando habla de la supremacía, cuando habla de la soberanía, habla de dominio, habla de señorío, habla de autoridad, habla de poder, ¿verdad? Vamos a ver el libro del patriarca Job, capítulo 23, versículo 13. Dice: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Eso es soberanía, porque Él no le pide permiso a nadie para hacer absolutamente nada. Mis amados, Él no es un soberano imaginario, Él no es un concepto. Como les decía hace un momento, a veces nosotros pintamos a Dios como lo pintan las figuras griegas, y ahí les va una nota muy interesante de arte sacro. El arte religioso. Cuando ustedes van y observen algún tipo de arte religioso, se van a dar cuenta de que todas las representaciones pictóricas, o al menos la mayoría de las representaciones pictóricas acerca de Jesús o de Dios Padre, siempre lo pintan muy parecido a ¿qué? ¿Cómo lo pintan a Dios Padre en las iglesias romanas? ¿Cómo lo pintan? Un hombre grande. Un hombre de edad, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo viene? Con barba, ¿ok? ¿Qué más? ¿Está parado, sentado, bailando? Sentado, ¿ok? En un trono, ¿ok? Con una túnica, casi siempre de un color más o menos blanca o azul, que tiene determinado simbolismo, hablando acerca de pureza, hablando acerca de integridad. El blanco tiene que ver mucho con pureza, con justicia, con estas cosas. Casi siempre lleva un orbe, que en este caso pues es un cetro con un mundo, con un orbe, hablando acerca del señorío. El arte tiene esta forma de hablarnos de esta manera. Y yo cuando lo veo, y seguramente usted lo ha visto, esta es una representación pictórica clave, porque a la luz de las Escrituras no hay ni una sola imagen. O sea, se nos habla de un trono y se nos habla de muchas cosas. Daniel nos habla, por ejemplo, del anciano de días, pero como tal no tenemos una imagen clave, ¿verdad? Porque incluso Éxodo nos dice: no te harás imagen, ¿verdad? Pero se parece mucho a Zeus, ¿no? Se ve muy Zeus. Y luego cuando tú ves, por ejemplo, la imagen de Jesús, pues igual siempre lo ves desde una perspectiva, incluso en el cine. Incluso en el cine tú ves a Jesús muy poco humano.
¿En qué sentido? Casi siempre con un rostro resplandeciente, a veces con una aureola. De hecho, la representación de la aureola es una representación pictórica que viene desde los egipcios. Los egipcios representaban siempre a sus dioses como hijos, o a los faraones, como hijos del sol, del dios Ra. Entonces había como un tipo como de aureola, como solecito que ellos tenían encima. Entonces traen el arte trae como ciertos retazos ahí como de paganismo que van ahí juntando ahí, barriendo a través de los siglos. Y cuando uno va a estas grandísimas iglesias o estos grandísimos templos, y no solamente los católicos, porque luego a veces se les bota la canica a uno que otro evangélico reformado, y pintan por ahí algo, a veces pintan a Jesús, pintan a Dios de una forma muy humana. Y está bien hasta cierto punto, pero también a veces se les olvida que es Dios. Por eso mejor ni lo pintes. Porque a veces vemos el cine, por ejemplo, ¿te acuerdas de estas películas españolas? Seguidme. Y inexpresivo. O sea, así todo, es una caja ahí inexpresiva. O sea, esto es una cuestión muy interesante porque, insisto, tenemos un concepto de Dios muy humano, muy humano. Y a veces pensamos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son conceptos imaginarios. Incluso la teología liberal en nuestros tiempos ha llegado a tener la osadía. Teólogos que estudian en seminarios cristianos, quiero pensar que son cristianos, tienen el atrevimiento de decir que la Trinidad no existe, tienen el atrevimiento de decir que la Trinidad es un invento, tienen el atrevimiento de pensar que este concepto de la soberanía pues es un agregado de los judíos para reafirmar su posición de privilegio en el mundo. Hasta ese punto llega la inmundicia de la liberalidad. A ponerse a cuestionar acerca de la soberanía de Dios. Él no es un soberano imaginario. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y los que hoy se burlan, mañana lo lamentarán. Job 42:2, hablando acerca de este señorío real absoluto, Job 42:2 dice: yo conozco, dice Job al Señor, yo conozco que todo lo puedes, todo. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es decir, Él tiene señorío sobre el pensamiento. Y voy a leer un poquito más. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales Dios no fulmina a los hombres habladores, ignorantes, al día de hoy. Porque Él se da cuenta de que aún somos ignorantes acerca de quién es Él. Dice, o sea, te fulminaría, pero prefiero mejor que me conozcas. Que me conozcas. Entonces, creo que en este sentido somos llamados a salir de esta ignorancia y acercarnos a su palabra, donde está el Señor soberano revelado. Mis amados, Él cumple todo lo que Él ha decretado. Díganme qué gobernante puede hacer eso. Él cumple todo lo que Él ha decretado. Él no necesita ir al notario. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Esta declaración, dice el texto. Voy a leer el versículo y ahorita lo voy a dividir rapidito. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Rápidamente, el versículo nos está reflejando varias cosas. Primeramente dice que es nuestro Dios, hablando de que nosotros le pertenecemos y Él a nosotros. Nuestro Dios está cercano a nosotros, hablando acerca de su inmanencia. Él está con nosotros. Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Ahora, ese asunto nos habla de su trascendencia, pero también nos habla de su supremacía. Al decir que está en los cielos, ¿qué está diciendo?
pues que está por encima de nosotros. Esto es muy interesante porque podemos ver este concepto de la supremacía y de la superioridad, como también nosotros a veces tenemos este concepto. Vamos nosotros a las sociedades, vamos nosotros incluso a las culturas o a las religiones y nos vamos a dar cuenta de que los reyes, los gobernantes, los sacerdotes no vivían con el pueblo. ¿Dónde vivían? En los lugares altos, lejos de la plebe, lejos del ruidajal de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ellos están en círculos espirituales altos, ¿me explicó? Por eso había un alto y bajo Egipto, donde vivía pues toda la plebe, ¿verdad? Toda la raza. Y había un lugar donde vivía la gente bonita. Digo, ¿se dan cuenta cómo en cierto sentido hay un concepto de jerarquía? Así es el hombre. Pero con Dios también hay una situación en la cual el texto nos habla de su trascendencia y de su inmanencia. Cuando hablamos de su inmanencia, hablamos de su cercanía, y cuando hablamos de su trascendencia, hablamos de, pues, que Él está por encima de nosotros. Me encanta porque dice, nuestro Dios está en los cielos, su trascendencia y su inmanencia. Y también nos dice, todo lo que quiso ha hecho. Nos habla de su supremacía, pero también nos habla de su soberanía. Todo, everyone, todo lo que quiso, porque su voluntad pues es ley. Todo lo que quiso, ha hecho. Háganle. ¿Quién puede cuestionarlo? Me encanta. Porque todo lo que quiere, todo lo cumple, todo lo hace. La supremacía de Dios está por encima de la materia o de las criaturas. La creación se plega para obedecer al Creador. Si usted observa, por ejemplo, el capítulo 14 de Éxodo, vamos a ver cómo Dios, por su sola palabra, divide el Mar Rojo. Así de simple y de sencillo. Y me encanta, hablando de documentales, me encanta porque a veces los documentales, hay unos documentales bien tiernos de National Geographic, bien tiernos, en los cuales reúnen a un montón de académicos, vaya usted a saber de dónde lo sacan, a tratar de, pobres hombres, a tratar de forzar y con aspiradoras y peceras, y andan haciendo tanta cosa para tratar de explicar científicamente cómo sucedió el éxodo. No, es que las ranas, y es que los peces, y es que la mortandad, y es que no sé qué y no sé cuánto. Y yo no dudo de que haya elementos naturales implicados en eso. Por ejemplo, si se mueren todos los peces, pues evidentemente va a haber moscas. Y si hay moscas, pues evidentemente va a haber ranas. Al final de cuentas, ¿quién gobierna sobre todas esas cosas? Pues el Dios soberano de todas esas cosas. Ahora, que todo eso pase en conjunto, eso es muy, muy raro. Y se muere, y obviamente pues hay moscas, hay bacterias, se muere el ganado, en fin. Entonces me encantan estos científicos que tratando de decir, ay, bueno, eso es facilísimo, claro, yo lo explico, tráeme a 50 académicos y ahorita vamos a desbaratar el Éxodo, el libro de Éxodo. Ay, cosita. Y todo muy padre, las plagas muy bien, pero cuando llegan al mar, y en uno de estos hay una teoría que a mí me da tanta ternura, porque tienen la osadía de decir que hubo una explosión volcánica a kilómetros que causó no sé qué viento y que causó un tsunami, que el agua pues se vino y que eso despejó el terreno. Dios es soberano. Dios es soberano. La creación se plega. Me encanta porque podemos ver en Números capítulo 16 cómo se abre la tierra para tragarse a determinadas personas. Hablando acerca de socavones, ¿verdad? Inexplicables. Yo por eso, mire, mejor ándese con cuidado porque en septiembre, y todavía no acaba, ¿cómo dice el himno? En su centro retiembla la tierra. Entonces, yo mejor me abstengo, porque todavía Dios puede abrir la tierra y tragarse a quien quiera. Podemos ver también en Josué capítulo 10, el Señor detiene el sol.
para permitir alargar un día y permitir una batalla. Nuevamente, la ciencia como tal, no es la ciencia, porque el problema no es la ciencia, el problema son los científicos que se las quieren dar de más listos que Dios. El problema no es con la ciencia, de hecho Dios nos da la ciencia. Y Dios nos da la capacidad para pensar. Pero el problema es que los científicos ven la creación y niegan al Dios que está detrás de la creación. Ven el cosmos y dicen, no, no hay Dios. Ven las células, los bacterias. No, no hay Dios. Esto fue generación espontánea. Los soles, generación espontánea. Vida en Marte. Uy, esa es vida. No puedo creer. Pero bueno. Vamos a ver también en Isaías 38:8 que el Señor retrasa horas retrasa tiempo para probarle algo al rey Acaz. Y esto es muy interesante porque hablando ahorita de la fantasía y de estos personajes, y ahorita que han estado de los Vengadores, hablan de Thanos, ¿no? Que puede regresar el tiempo y todas estas cosas, ¿no? Y ahora, esto es fantasía, pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que a veces no es la Biblia doblando rodilla a la ciencia, sino es la ciencia doblando rodilla a la Biblia. Actualmente, búsquenlo, no les miento, hay un estudio científico en el cual la NASA hizo en una supercomputadora hizo todo un calendario para movimientos celestiales, movimientos astronómicos, y les faltaba un día y horas. Les faltaba un día y horas. Entonces, pues se ponen a revisar sus cálculos, sus algoritmos de la supercomputadora, y resulta que por ahí había, yo creo que un americano, quién sabe, no sé, alguien que sí fue a la escuela dominical y dijo, oye, pero está esta cosa, está este dato de un día en el libro de Josué que separa el sol y las horas con el rey Acaz. Hacen los ajustes, se acabó, ahí quedó el asunto. Chéquenlo, no le estoy mintiendo, ahí está el chisme, luego me lo cuentan, me dicen, sí, pastor, o no, está usted mintiendo. Ahí está el dato. Ahí está el dato. Entonces, el Señor tiene dominio sobre el tiempo, tiene dominio sobre el espacio, tiene dominio sobre la creación, tiene dominio sobre las cosas más sencillas. Mateo capítulo 6 nos dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él tiene cuidado de cada uno de los cabellos. Él es soberano sobre cada uno de tus cabellos de la cabeza. Aunque le pongas shampoo del más caro y del acondicionador, Él sabe cuántos se te caen, cuántos se te quedan y cuántos vas a tener. Digan amén a eso. ¿Verdad? Pero por el otro lado también, Él tiene cuidado de las cosas. Él es soberano sobre cada una de las cosas más sencillas. Y podemos ver, por ejemplo, en 1 de Reyes 17, que Él provee de alimento a Elías. ¿Qué tan soberano es? Nada más le manda cuervos que vayan y lo alimenten. Le provee carne. Así de simple. Entonces, en ese aspecto, creo que nos damos cuenta de que Dios es soberano sobre la creación y sobre las necesidades de la creación. La supremacía de Dios se demuestra en su gobierno perfecto sobre la voluntad de los hombres. La palabra soberano significa principal o mayor, supremo en poder, superior en posición a cualquier otro. Supremo, sumo, poderío, superioridad. Cuando hablamos de soberano o soberanía, estamos hablando de alguien que tiene suprema autoridad, supremo poder. Ahora sí que el patrón, el dueño, el que manda, el que tiene la última palabra. Esto es algo increíble. Dios es soberano de todas las cosas, de todas las criaturas. Él es perfectamente autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita de nadie. Él no me necesita. Y sí, mi hermano, sí, mi hermana, Él no te necesita. Y eso amerita un amén. Él no nos necesita.
Nosotros somos los que le necesitamos. Y no sé usted, pero yo quiero estar del lado del que manda. Eso está muy suave, ¿no? Yo creo que cuando tenemos un amigo, familiar, conocido, conocida, hombre, mujer, o ya no sé ahorita cómo les ponen qué apodos, pero cuando sabemos que alguien tiene influencia, se vuelve atractivo, ¿verdad? Cuando alguien tiene influencia, poder o señorío sobre determinado aspecto, decimos, oye, como que me caes muy bien. Oye, como que me puedo sentar contigo. Oye, ¿no se te antojan unos chetos? Voy a la tienda. ¿Quieres algo? Como que nos ponemos serviciales, nos ponemos amables, ¿verdad? Con el poderío humano. Pero nos ponemos serviciales con el poderío humano porque lo vemos. Porque tendemos mucho a idolatrar lo que vemos con nuestros ojos. Pero la soberanía de Dios no se ve. Claro que se ve. El punto es que nosotros nos resistimos a la soberanía de Dios porque la soberanía de Dios no se plega a nuestros caprichos. No se plega a nuestros caprichos. Cuando hablamos del amor de Dios decimos amén. Cuando hablamos de la misericordia decimos amén. Cuando hablamos de la gracia decimos amén. Cuando hablamos de la ira decimos amén de mala gana, pero decimos amén porque sabemos que ahí está. Pero cuando hablamos de la soberanía, ahí como que torcemos la boca, volteamos los ojos, hacemos muecas, porque todo está muy padre. Nos encanta un Jesús salvador, amoroso, pero un Jesús Señor. ¿Por qué? Porque eso implica que yo tengo que rendir cuentas. Eso implica que yo no mando. ¿Y a quién le gusta rendir cuentas? ¿A quién le gusta que diga, ¿qué estás haciendo? A ver, saca eso. A ver, muéstrame tus manitas. ¿Qué andas haciendo? ¿A dónde vas? ¿Por qué lo hiciste? ¿A quién le pediste permiso? Como que nos gusta. Por eso este afán humano de esconderse para pecar. Porque evidentemente hay algo en nuestra esencia natural, como fuimos hechos, que sabemos que estamos haciendo mal y que debemos responder a la soberanía de Dios, ¿verdad? Por eso la conciencia, lo que hacemos con la conciencia es cauterizarla. La vamos empantanando para que nos duela menos, ¿verdad? Y ahorita pues ya el ser humano es cínico, pero en el fondo todavía sigue corriendo de la soberanía de Dios porque no quiere rendirle cuentas a nadie. Si algo el hombre natural quiere hacer hoy, incluso el cristiano, o el que se dice cristiano, porque el cristiano verdadero se somete, pero el que no, el que se dice cristiano, pues no, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto. Hoy los hombres, dentro y fuera de las congregaciones, huyen de la soberanía de Dios porque nos encanta un Dios salvador, nos encanta un Dios misericordioso, nos encanta un Dios proveedor, pero no alguien que reine sobre nosotros. Y yo se los dije en algún momento. ¿Saben hasta dónde se mete la autoridad de Dios? Hasta el hecho nupcial. Hebreos capítulo 3 dice, honroso sea el hecho sin mancilla. Oye, aquí no te puedes meter. ¿Cómo de que no? ¿Qué andas haciendo? El Señor se mete a todo y lo ve todo y Él es soberano y nos va a pedir cuentas de todo. Y de cada palabra ociosa, dice el texto, que darán cuenta los hombres en el día del juicio. Por eso, la soberanía de Dios es un concepto teológico muy bonito de predicar, pero muy difícil de aceptar. Muy, muy difícil de aceptar. Vamos a ver 11 puntos rápidamente, así que saque su Biblia o apunte por favor porque vamos a ir así, de bolón ping-pong, porque me interesa más que usted escuche lo que la Biblia misma, lo que Dios mismo dice en su palabra acerca de sí mismo y de su soberanía. Hablamos de que Él es perfectamente autosuficiente, es decir, no depende de ti, no depende de mí, no depende de nadie. Él solamente, y es más, Él es autosuficiente. Esto se conoce como la independencia o aceidad de Dios. Él es la fuente, el sostén de toda la vida. Él es soberano sobre todas las cosas. Punto número 1, el Señor es soberano en su existencia, es decir, Él es autoexistente. Existe por ahí un sofisma teológico que dice que Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, demandaría que alguien lo creara.
pero Dios no es creado por nadie. Él ha sido desde la eternidad y lo seguirá siendo. Él no está sujeto al tiempo. Entonces, pero vamos a dejarlo de manera sencillita, ¿verdad? Vamos a dejarlo de manera sencillita. Él es autoexistente, Él es soberano en su existencia. Él no ha necesitado de nadie para existir y Él no necesitará de nadie para seguir existiendo, y a la fecha Él no necesita de nadie para seguir existiendo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3:14 nos hace la siguiente declaración. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta declaración, pregunta Moisés: oigan, si cuando yo llegue a Egipto, ¿de parte de quién me está enviando? Yo soy el que soy. Hablando acerca de su naturaleza trascendente, autoexistente. Él no necesita de nadie para existir. Él es soberano en su existencia. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26 dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Sí leyó conmigo? Dice, porque como el Padre, está dando una razón, dice, ¿por qué? Porque como el Padre, está haciendo una comparación, ¿comparado con quién? Con el Padre. Como el Padre ¿qué? El Padre tiene vida en sí mismo. Entonces, Dios Padre es autoexistente y soberano en su existencia. Jesucristo es autoexistente, soberano en su existencia. El Espíritu Santo es autoexistente, soberano en su existencia. Lo podemos ver incluso en el Génesis, lo podemos ver a través de los tiempos, porque son uno en esencia, manifestado en tres personas. Entonces, si leemos con cuidado, dice, porque como el Padre, es decir, dando una razón y una comparación acerca del Padre, el Padre tiene vida en sí mismo, así también, está hablando de Cristo. Si quieres, agárrame esta Biblia de ahí, la Nueva Traducción Viviente. Ándale, préstales. Nada más que vas a andar sufriendo con la letra, pero está buena, es lo mismo. Hay bendición ahí. Estás batallando con eso. Ándale. Ese está en Nueva Traducción Viviente, puede que te guste. Está más, ándale, presta mejor esta. Esta, la TLA, Traducción Lenguaje Actual. Es letra gigante. Esa, mira, esa sí dices, claro que sí. Venga, chepa acá. Esa sí. Muy bien. Para que se vea que aquí sí los consentimos. Mira, todas las versiones, lo que usted quiera, aquí la tenemos, claro que sí. Muy bien. Entonces, dice Juan 5, 26, que el Padre tiene vida en sí mismo, y de la misma manera, así también ha dado, ¿quién ha dado? El Padre, al Hijo, es decir, al Señor Jesucristo, ¿qué? El tener vida en sí mismo. ¡Qué señora declaración! ¡Qué señora declaración! El Señor Jesucristo dice, el Padre es autoexistente y también le ha dado al Hijo el ser autoexistente. ¡Pum! Ahí está, soberano en su autoexistencia. Punto número 2, Él es soberano antes de todas las cosas. Él es soberano sobre toda existencia. Salmo 90, versículo 2. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No dice tú fuiste Dios, no dice tú serás Dios, dice tú eres Dios en un presente continuo. Tú eres Dios, tú eres Dios. Él es soberano sobre toda existencia antes de todas las cosas y será soberano después de todas las cosas. Primera a los Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice el texto, primera a los Corintios 8, 6.
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos, ¿qué declaración? Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual, fíjate la declaración ahí, y un Señor. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor. La palabra griega aquí, kurios, significa Señor, el que tiene dominio, el que tiene autoridad. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual, cuando hablamos de que algo es por medio, quiere decir que pues es el camino, ¿verdad? El medio por el cual son todas las cosas. Y otra vez afirma, y nosotros por medio de Él. ¡Pum! Es increíble. ¿Qué dice en la traducción en lenguaje actual? Que estoy seguro que está más traducido al lenguaje actual. Sí, más traducido. El 6. Primero los Corintios 8, versículo 6. ¿Qué dice? Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. Está más clarito, ¿verdad? Está más chulo. Está más chulo. Entonces, ahí les recomiendo, nota de pie de página, consulten otras versiones bíblicas. No es pecado, no se van a ir al infierno, no pasa nada. Si me quiere una sugerencia, traducción lenguaje actual es muy buena, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, son buenas traducciones. La Biblia de las Américas, son muy buenas traducciones y le ayudan cuando a veces Reina Valera se pone muy española, entonces nos echa la mano en ese tipo de cosas. Vamos a ver también Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú creaste todas las cosas y, subraye esto, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué razón? Por su voluntad, porque Él es soberano. Soberano sobre todas las cosas, antes de todas las cosas. Punto número 3. Dios es soberano de todo. Deuteronomio 10:17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es decir, no lo puedes sobornar, no le puedes torcer el bracito, no puedes acceder a chanchullos con Dios, porque Dios es recto y Él está por encima de todas las fruslerías de los hombres. Diga amén a eso. Josué capítulo 3, versículo 13. A ver si no me equivoqué ahí en esta cita. 3:13 dice, aquí está. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, aquí está la declaración, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. O sea, es decir, cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca, el Señor de toda la tierra, se asienten, los pies de los sacerdotes lleguen a las aguas del Jordán, ¿qué dice? Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Es decir, que hay soberanía sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, como lo hemos venido viendo. Punto número 4, Dios no depende de nada, todo depende de Él. Romanos 11:36 es uno de mis versículos favoritos y le animo también a que sea su favorito. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué versículo!
Porque de Él, es decir, le pertenecen, por Él, es decir, que existen gracias a Él, y para Él, es decir, para su gloria, son todas las cosas. Y cuando quiere decir todas las cosas, pues está hablando de todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué versículo? Esta es una culminación del capítulo 11 de la carta a los Romanos, en la cual Pablo ha ido construyendo poco a poco y de gloria en gloria, ha ido explicando el proceso de la salvación, y llega un punto en el que Pablo se ve abrumado y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, dice en el versículo 33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O a quién le dio el primero para que le fuese recompensado? O sea, Pablo llega a tal punto en el que ya su mente erudita no da más, y dice: ¿quién puede entender esto? Esto es maravilloso, acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Y él dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Extraordinario pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 16, nuevamente enfatizando la soberanía de Dios acerca de la dependencia de todas las cosas. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué versículo? Punto número 5. Dios soberano es la fuente de todo. Es decir, de su soberanía depende todo. Deuteronomio 32, 39. Vamos a regresar otra vez. Deuteronomio 32, 39. Dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Increíble. Esta es una declaración de Dios mismo. Yo soy. No hay dioses conmigo. Aquí no hay un Olimpo donde esté Zeus, donde esté Hades, donde esté Ares, donde esté Afrodita, donde esté Hefesto. Aquí no hay un catálogo de dioses, escoge el que tú quieras. Solo hay uno y a ese te sometes. No hay otro, no hay catálogo, solo hay uno. No hay de Agustillo, de Acontentillo. Oye, ¿a qué santo me persino? No, solamente hay un santo, el santo de Israel. Solo hay uno, no hay varios. No hay para que escojas. Oye, ¿qué onda con los santos? No. Nosotros somos declarados santos porque Él es santo. Pero nosotros no somos santos por nuestra naturaleza, somos santos porque Él ha puesto su naturaleza en nosotros. Oye, la adoración a los santos, ese es otro tema, no me quiero perder. Pero a lo que voy es a lo siguiente: no hay para escoger, solamente hay uno. No hay dioses conmigo. Lea el Salmo 115 hablando acerca de Dios y los ídolos. Están muertos y semejantes a ellos son todos los que los hacen. Dice el texto: yo hago morir. Este es Dios hablando. Yo hago morir. Cuando te toque, y te va a tocar porque Dios así lo quiere. Así funciona. Así ha sido. Así será. No es porque... No. Así es. Yo hago morir, dice el Señor. Y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Increíble declaración. Esto me recuerda mucho también al profeta Oseas, cuando habla acerca de que la mano que hiere es la misma que nos vendará, ¿verdad? Dios es soberano también en su disciplina. Y esta declaración es fundamental. Y no hay quien. Y cuando hablamos de quién, pues está hablando de qué?
de una persona. No existe, no hay persona, no hay figura. Tú no puedes llegar con el gobernador, tú no puedes llegar con el pastor, tú no puedes llegar con absolutamente nadie y decir, oye, ¿me defiendes de Dios? No. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Póngase a cuentas con su Cristo. Es lo mejor que usted puede hacer, porque no hay quien libre de su mano. Este versículo me encantó. Isaías 45, versículos del 5 al 7. ¿Ya se aburrió? No, Ah, bueno. muy bueno. Ahí vamos. Isaías 45, versículos del 5 al 7. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿Se da cuenta cómo se parece a la declaración de Deuteronomio 32? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Me encanta porque el Señor Jesús incluso le dice a Pedro, en el mar de Tiberias, le dice, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas grande te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. Ceñir quiere ver con esta cuestión del cinturón, de ajustar, ¿verdad? Yo te voy a apretar y vas a ir donde yo te diga, no donde tú quieras, ¿verdad? Para que se sepa, versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, es decir, por todo el mundo, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, versículo 7. Que formo la luz. ¡Qué declaración! Formo la luz y creo las tinieblas. El Salmo 139 dice que las tinieblas, aún el salmista, si quisiera ocultarse en las tinieblas, aún en las tinieblas Dios todo lo ve. No hay tinieblas para él. Que hago la paz y creo la adversidad. ¡Wow! Creo la adversidad. ¿Dios está detrás de los tiempos difíciles? ¿Dios es soberano en todas las guerras y conflictos de este mundo? Sí. ¿Le agradan? No lo creo. ¿Las permite? Claro que sí, con propósitos santos que apuntan a su gloria. ¿Dios estuvo detrás de la Primera Guerra Mundial? Sí. Lo permitió con propósitos para su gloria. De la Segunda también, de todas las guerras, todos los conflictos, Dios es soberano. Nada se le escapa, nada le sorprende. Dios es soberano. Dice que hago la paz, creo la adversidad. En tu vida, Él hace la paz. Él crea la paz y hace la adversidad. Medita en esos 5 segundos, es increíble. Yo, Jehová, soy el que hago esto. ¿Quién estuvo detrás de los momentos más difíciles de tu vida? El Dios soberano. ¿Por qué? Porque así lo quiso, porque era necesario para propósitos que apuntan a su gloria. Él crea la paz y hace la adversidad. Quédate pensando en eso. Sí, ese silencio es necesario. Yo soy el que hago todo esto, dice el Señor. Wow. Dice más adelante en el capítulo 54, versículo 16 del profeta Isaías. Isaías 54, 16 dice: He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Dios está detrás de todas las cosas, detrás del doctor, detrás del profesor, detrás del arquitecto, detrás del barrendero, detrás del albañil, detrás de todas las cosas más cotidianas. Detrás de los jubilados, detrás de los pensionados, detrás de los profesores en línea. Dios está ahí, Dios está detrás de nosotros. Él está en todo lo que hacemos. ¿Se da cuenta? Todo depende de Él. Juan 5:26, ya lo leímos hablando acerca de que el Padre le dio vida en sí mismo y también al Hijo le dio vida en sí mismo. Punto número 6, Él hace lo que quiere.
Agárrese. Salmo 115, versículo 3. Ya lo leímos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Isaías 46, 10, del 10 al 11, ya lo leímos, hablando acerca de que Él es Dios, no hay otro, ninguno como Él, que Él declara desde la antigüedad que su consejo prevalecerá, ¿verdad? Y hará todo lo que Él ha dicho. Isaías 64, 8, creo que también ya lo vimos, espero que no. Es que ¿por qué se repiten los textos? Porque se reafirman ciertos puntos esenciales. Isaías 64, 8 dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos barro. Somos barro. Y eso puede sonar un poco feo, pero es una realidad en la cual nosotros debemos de tener una correcta estatura de nosotros mismos, ni más sino menos. ¿Ok? Más adelante dice Jeremías capítulo 18, versículo 6. Jeremías 18, 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro, está haciendo una comparación, como el barro en la mano del alfarero, así vosotros sois en mi mano, oh casa de Israel. Esta analogía acerca del barro y del alfarero es una analogía muy linda, muy poética, porque, pues si ustedes han visto la alfarería, pues agarran esto, pues es tierra con agua, es lodo. Así de simple y sencillo. Ya obviamente ellos ya le ponen otra cosa para que lo hornean y para que esté, para que no se ándele, para que esté ahí, que no se filtre y se pueda usar para. Hay uno que es el alfarería para ornamentar y alfarería para guardar algunas cosas, ¿no? En fin, ahí tienen todas unas cosas, pero usted lo pone ahí, pues tienen ellos su torno y está este chisme aquí girando, está la materia bruta y ahí la mano va, ahí el alfarero va dándole forma como en Inolvidable Ghost, La sombra del amor, ¿verdad? Nada más que sin muchachona y sin muchachón, ahí va dándole forma a esta, y pues tiene que estar parejo, se te va y ya se te deshace todo. Y bueno, hay diferentes tipos de tornos ahí, pero el punto aquí de todo esto es que el alfarero está trabajando en este barro y de la misma manera él está trabajando con nosotros. Ahora, el barro es una materia inanimada. Él no puede dictaminar acerca de sí mismo. Oye, me pones una orejita de este lado y me pones de aquí pintura de este. Oye, no me está latiendo como me estás haciendo. Me estás haciendo muy espigado, me estás haciendo muy achaparrada, así muy gordito. No, tú no puedes decir absolutamente nada. El barro no le dice, oye, como que, ¿qué vamos a hacer? Es la mano y es la voluntad del alfarero trabajando. Se acabó. Punto. No hay más. Esa analogía es fascinante hablando al respecto. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Se da cuenta? Dios es soberano, Él hace lo que quiere, Él hace lo que quiere. Romanos 9 del 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro, nuevamente fíjense la figura del barro, diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¡Pum! Romanos capítulo 9, versículos del 19 al 21. Punto número 7, su consejo es soberano. Es la base de todo. Y cuando hablamos de su consejo, hablamos de sus decretos. Salmo 33, versículos 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hablando acerca de la palabra consejo, ¿qué dice la traducción en lenguaje actual? ¿Estamos en el 11? 33, 11. Sí. Pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Entonces, el consejo tiene que ver con sus planes, ¿verdad? Su forma de planear. Y entonces, cuando hablamos del consejo de Dios, hablamos de sus planes. Ahora vamos a volverlo a leer, ¿les parece? Dios hace nulo el plan de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. El plan de Dios permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ay, 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 ay. Eso está padre, porque entonces cuando nosotros leemos la Escritura y nos damos cuenta del plan de Dios para nosotros, decimos que padre, amén, todo va a salir bien. Pero a veces vemos la dificultad, vemos la vida, vemos todas estas tormentas y decimos, ¿será? Vemos como que los malos son demasiados, como que los malos se juntan, como que parece como que los buenos no ganan y como que estamos perdiendo la batalla. No, Dios no pierde, su plan no fracasa, así funciona y Él lo ha decretado, no fallará. Eso es un tema interesante. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice lo siguiente: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Me encanta, porque aquí está hablando de la pluralidad de los planes, las maquinaciones, las voluntades de los hombres, pero aquí habla de el consejo en un sentido singular, el consejo, el plan de Jehová, el supremo plan, el plan soberano de Dios permanecerá. Él no anda haciendo plan B, Él no anda haciendo, se me chispoteó, vamos a hacer otro plan. No, el plan de Dios ya está trazado desde la eternidad y no ha fracasado, todo va de acuerdo al plan. Así de soberano es Dios. Me encanta porque dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Proverbios tiene mucho esta tendencia a hacer contrastes, a hablar del sabio, del necio, del rico, del pobre, de hablar del prudente, del insensato, de presentar contrastes. Hay proverbios que se conocen como proverbios antitéticos, es decir, que presentan antítesis. Esto y esto, pero, y presenta lo contrario. Entonces dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Qué padre, qué chido, qué buena onda. Pero, más, sí, felicidades por los pensamientos del hombre, muy bien por tus planes, pero el plan de Dios es el que va a prevalecer. Suerte para la próxima. No funciona así. Mateo 11, del 25 al 26. Les dije que iba a ser mucha Biblia. Mucha Biblia, por esto este es un estudio bíblico. Así que traiga su Biblia, saque su Biblia. Mateo 11, versículo 25 al 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. ¿Qué declaración dice? Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste este ejercicio de soberanía, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos,
Se le escondiste a los que podrían, entre comillas, entenderlas. Y dice, ¿qué más? En su soberanía también, las revelaste a los niños. Sí, Padre. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque así te agradó. O sea, ¿por qué las escondió de los entendidos, de los eruditos? Y se las reveló a personas como nosotros, que no somos eruditos. Porque Él quiso. Fin de la historia. Porque Él quiso. Oye, pero ¿por qué le das a estos y a estos no? Porque yo quiero. ¿Algún problema? Así de soberano es nuestro Dios. Hechos 2:23. Hechos 2:23 nos dice lo siguiente. A este, hablando acerca de Cristo, entregado, wow, este es un versículo increíble. Léalo con detenimiento. Hablando acerca de Cristo, este es el primer sermón de Pedro. En el día de Pentecostés se levanta lleno del Espíritu Santo a predicar, donde se convierten 3,000 personas. Está hablando a personas de todo el mundo, pero principalmente está hablando al pueblo de Israel. Este sermón está dirigido para Israel. Pedro es el que está predicando aquí. Y dice, hablando acerca de Cristo, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo e anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Wow. Cuando nosotros pensamos en la historia de la redención, cuando pensamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, decimos, mataron a Cristo. Sí y no. Cuando pensamos solamente en que Cristo se entregó, decimos sí, primeramente. Juan capítulo 10 nos dice, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo para volverla a tomar. Los hombres son responsables por lo que hicieron, pero me encanta porque en este versículo, observe con detenimiento, vamos a ver el equilibrio de la soberanía humana y la responsabilidad divina. De hecho, Arthur W. Pink dice que la soberanía de Dios es la que permite la responsabilidad humana. Porque si Dios no da permiso, el hombre no puede hacer nada. Dice que Dios fue entregado, es decir, Cristo fue entregado. ¿Quién lo entregó? Aquí, ¿quién dice que lo entregó? No, el texto, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién entregó a Cristo? Dice entregado. ¿Entregado por quién? Ahí está en el texto. ¿Entregado por quién? Por el determinado consejo, por el determinado plan y el anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién le entregó? ¿Quién entregó a Cristo? Dios Padre. El Padre entregó al Hijo. Ya lo había determinado, ya estaba en el plan, ya estaba anticipado. Hay un canto por ahí que luego siempre batallo con este hombre porque me cae muy bien y tiene cosas muy padres, pero luego a veces como que su teología se distrae un poquito, como que anda por allá y se distrae. Jesús Adrián Romero tiene un canto y dice que en una de sus letras dice que fue el plan B. Y no, él no fue el plan. Fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién le entregó? El Padre. Si usted se va, por ejemplo, al libro de los Hebreos, se va a dar cuenta de que es Dios Padre quien le entrega, pero es Cristo también el que determina venir. Hebreos capítulo 10:9 dice aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Más atrasito, dice en el 10:5, entrando en el mundo, hablando acerca de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, este es el Señor Jesús hablando, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por el anticipado conocimiento y el predeterminado consejo. Wow.
Pero por ese determinado consejo y ese anticipado conocimiento de Dios, que es una expresión de la soberanía divina, ¿qué pasó? Prendisteis, matasteis. Está hablando, o sea, vean los pantalones de este predicador llamado Pedro, antes conocido como Simón, diciendo, Dios entregó a Cristo en sus manos para que ustedes le arrestaran y le mataran. Era para que lo lincharan ahí. Por menos que eso habían matado a tanto profeta. Y ahí les echen, así en su cara les dice, Dios les entregó a su hijo. Ya lo tenía en el plan. Y ustedes, dice, ¿lo entregaron? ¿Lo mataron? Por manos de inicuos, o sea, lo dieron a que lo mataran los impíos, crucificándole. ¡Wow! ¿Quién permitió todo eso? La soberanía de Dios. Solo Dios puede permitir cosas. O sea, cuando uno ve la cruz de Cristo, uno dice, ¿por qué Dios permitió eso? Otro de los cantos muy buenos de Jesús Adrián Romero, que dice, si hubiera estado allí, pues también lo hubiera crucificado, claro. Porque dentro de todo eso perverso y maligno que estaba pasando ahí, Dios transformó todo eso para bien. Y estaba todo eso planeado, permitido para su gloria. Nuestra mente no alcanza a entender eso. ¿Cómo Dios pudo permitir eso y transformar eso para algo bueno para nosotros, para toda la eternidad? ¡Wow! Es increíble. Es increíble. Punto número 8, Él hace todo por su nombre soberano. Nada más vamos a ver unos cuantos porque este sí está bueno. Vamos a ver algunos salmos, ¿le parece? Dice el Salmo 25, 11. Salmo 25, 11, dice el texto. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Salmo 31, 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 79, 9. Dice el texto, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 106, 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Salmo 109, 21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Punto número 9. Él es soberano en independencia o vaseidad. Ya lo hablamos hace un momento. Él no necesita de nadie. Job 22, 3. Tiene contentamiento, 2 y 3. Voy a leer el 2 y 3. Job 22, del 2 al 3. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Versículo 3. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O qué provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Es decir, ¿gana algo Dios contigo? ¿El Señor gana algo de nosotros? ¿Gana algo con nuestra salvación? ¿Gana algo con que tú endereces tu vida? ¿Gana algo con que tú obedezcas? Dios no gana nada. A Dios tú no le haces un favor obedeciéndole. A Dios no le hacemos un favor congregándonos. A Dios no le hacemos un favor estudiando su palabra. A Dios no le hacemos un favor orando. A Dios no le hacemos un favor viviendo en santidad. A Dios no le hacemos un favor. Él no saca provecho de nosotros. El que gana con tu obediencia, Él no gana nada.
Tú eres el que gana en eso. Ese es el punto de esto. ¿Qué versículo? Hechos 17:25. Yo les dije que iba a estar macizo los atributos de Dios, ¿eh? Hechos 17:25. Este es Pablo predicando, como les decía hace un momento, en Atenas, en el Areópago, en el punto neurálgico del pensamiento occidental del mundo antiguo. Y allí les decía, los filósofos griegos estaban ahí en el Areópago, en ese auditorio donde estaban los epicúreos y estaban los estoicos, gracias. Y él hace una siguiente declaración, Hechos 17:25. Voy a leer un poquito más atrás, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Wow! Increíble. O sea, nuevamente Pablo les está diciendo, mis queridos griegos, Dios no necesita tanto templo. Dios no necesita que nos andemos persinando, yendo de rodillas a determinados lugares, con el debido respeto que todos me merecen. Dios no necesita eso. Dios no necesita mi obediencia. La demanda porque Él es digno. Obedecerlo no le hacemos un favor. Él no necesita esas cosas. Nosotros somos los que le necesitamos. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Punto número 10. Él es el primer y último soberano. Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12 dice: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y también el postrero. Apocalipsis 1:8, vámonos hasta allá. Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Wow. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Ven el énfasis constante de decir, yo soy lo primero? Lo primero de todas las cosas, soy lo primero. Me encanta porque la Biblia es una declaración acerca de Dios en su soberanía, que Él es lo primero, el number one, y Él es lo último. Lo primero y lo último. Con lo que debes empezar, con lo que debes terminar. Wow. Punto número 11 y con eso terminamos. Dios es soberano en sus pensamientos. Dios es soberano en sus pensamientos y lo acabamos de leer hace un momento. Una declaración extraordinaria de Pablo en Romanos capítulo 11. Dice el texto, versículos 33 al 35. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El versículo 33 hace tres declaraciones acerca
del pensamiento de Dios. Dice que es profundo, dice que es rico, está lleno de ciencia. Son insondables. Esta expresión insondable, ¿cómo viene ahí en traducción lenguaje actual? Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que nadie puede medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos. Son insondables, o sea, no podemos medirlas, inescrutables. No las vamos a alcanzar a entender. Pregunta Pablo haciendo preguntas retóricas. Cuando hacemos preguntas retóricas son preguntas que pues ya están respondidas. Pregunta, ¿por qué quién entendió la mente del Señor? ¿La respuesta? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién le dio a él primero? ¿Quién le contó el chisme, el cuento a Dios para que Él nos cuente a nosotros? Nadie. Él es el que nos dice las cosas. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a Dios para que Él nos diese a nosotros? Nadie. ¿Se da cuenta? Él es soberano en sus pensamientos, soberano en su voluntad, ya lo vimos hacer en Romanos 9:19. Porque me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Nadie ha resistido a su voluntad. Dios es soberano en su consejo, ya lo vimos. Su consejo permanecerá, se hará todo lo que Él quiera, ¿verdad? Todo lo que Él quiso ha hecho. Dios es soberano. Fíjese en esto, este es uno muy bonito, no lo hemos visto. Dios es soberano en su amor. Oseas capítulo 14. Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Me encanta la declaración de Dios. Yo voy a sanarlos y los voy a amar porque quiero amarlos. Los amo porque quiero amarlos. Oye, pero ¿por qué? Porque quiero amarlos. Pero ellos que tienen nada, pero yo quiero amarlos. Eso es soberanía en su amor. Soberano en su poder, ya lo vimos. Todo lo que quiso, ha hecho. La idea de la soberanía que hemos visto hasta ahora, nada más para que ustedes se den una idea de todo lo que hemos visto acerca de fundamento bíblico, creo que es importante. Yo sé que como que uno ya a estas alturas, ya a estas horas, ya está como que uno, ay, otro versículo, ay, otro versículo. Sí, pero esto no se come con palillos chinos. Esto no se come con cuchara de la chiquita. Esto es un trozo de carne, esto es olla de pozole grandota, esto es para empachar. Uno sale de aquí abrumado, flotando, con la mente llena de un concepto que dice, Dios todo lo tiene bajo control. Y uno va a salir de aquí. ¿Qué me preocupa? ¿Qué te preocupa después de saber que Dios es soberano? ¿A qué le temes al saber que Dios es soberano? ¿Por qué te muerdes las uñas? Hablo por mí, ¿verdad? Al saber que Dios es soberano. Por eso recordar la soberanía de Dios es elemental, es necesario, porque incluso a nosotros se nos olvida que Dios es soberano. Me mandaba un mensaje un amigo y colega pastor, el pastor Rubén Velázquez, a quien mandamos un fuerte saludo. Y él me decía, Él es soberano sobre la vida de su iglesia. Él es soberano. Él es el Señor de sus ovejas. Él es el Señor de su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. Los hombres pueden hacer y deshacer, hacer sus desgarriates cuanto les plazca, pero ¿saben qué? Cristo es soberano de su iglesia. Y al final va a ser la iglesia como Él quiera, no como los hombres quieren. Eso nos da tranquilidad. Porque el pastor se puede equivocar, tú te puedes equivocar, pero Dios no se equivoca. Su consejo prevalecerá. Y lo mejor de todo, como lo vimos el domingo, debemos de reformar nuestra forma de pensar. Por eso
como que ponerse a estudiar como que está cansado y como que uno no quiere, pero cambiar la forma de pensar, llenarnos nuestra mente. Lo que hicimos hoy fue llenarnos nuestra mente de la soberanía de Dios. Esto nada más es tantito. ¿Para qué? Para que cambies tu forma de pensar y cuando le hables a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a tus compañeros, les digas, Dios es soberano, tranquilo, todo lo tiene bajo control. Él reina y le tienes que rendir cuentas. La soberanía de Dios es una doctrina abrumadora, es una doctrina que nos da paz, pero también demanda de nosotros muchas cosas. La idea de soberanía es alentadora para el creyente porque nos asegura que nada está fuera del control de Dios y sus planes no pueden ser frustrados. Después de conocer la soberanía de Dios, yo te pregunto, ¿quién es tu Señor? Después de mirar la soberanía de Dios, ¿a quién le rindes cuentas? ¿Él es tu Salvador? ¿Amén? La pregunta es tu Señor? ¿Tu vida refleja que Él es tu Señor? A la luz de esto que hemos visto. Vamos a orar, ¿les parece? Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias porque al mirar tu consejo bíblico que permanece para siempre, no podemos hacer otra cosa en espíritu y en verdad que alabarte y postrarnos, porque estás en el trono, porque tienes el control, porque nuestras vidas no son un chiste, un accidente, porque todo lo que pasa, Señor, es porque tú lo permites con propósitos que apuntan a tu gloria. La soberanía nos hace descansar, la soberanía nos hace responsables, la soberanía nos hace alabarte porque sabemos que todo terminará bien. Y te alabamos por eso. Que esta verdad abrumadora cambie nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar, de movernos. Y Señor, nos despedimos en tu paz de esta sesión de grabación, de este tiempo de estudio en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y en su nombre decimos amén. Mis amados, gracias por acompañarnos a otra sesión más de Fundamentos de la Fe, lección 3, Atributos de Dios. Hoy hemos visto la soberanía de Dios. La próxima semana vamos a hablar acerca de la eternidad de Dios. Vamos a hablar de la eternidad de Dios, así que quédese con nosotros. Le animo a que si este video, que ha estado un poco extenso, pero ha estado muy bueno, ha sido de bendición, compártalo con sus amigos y familiares. Síganos a través de nuestras redes. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify, en SoundCloud. Ahí está todo nuestro material y ahí lo vamos a estar subiendo. Aguánteme, no son carreras. Ahí vamos con esto. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Ministerios Bosque Clama está preparando el camino, comprometidos con la palabra del Señor. Nos vemos aquí el próximo miércoles y Dios mediante nos vemos el domingo para la predicación a las 10 de la mañana. Dios le bendiga, cuídese mucho y a Dios sea la gloria. Hasta pronto.